Hay cosas que solo pasan en películas de terror, y hay cosas que pasan en la vida real y hacen que la película parezca una comedia. Que lo diga el tal Guilherme Fontenelle, millonario, arquitecto famoso, dueño de 3 empresas, 2 mansiones y un ego que no cabía ni por la puerta de la iglesia. Esa sofocante mañana de jueves, Guilherme estaba decidido. Iba a demoler la mansión heredada de su padre. 40 habitaciones, 3 chimeneas, un jardín que parecía del Palacio de Versalles, pero todo mohoso, viejo, infestado de malos recuerdos. Su madre había muerto allí, su padre desaparecido hacía más de 20 años, y su corazón, su corazón era un terreno baldío desde siempre. El sol apenas había salido y el ruido de los mazos ya retumbaba en el terreno. Paredes caían, ventanas explotaban como gritos de vidrio. Solo quedaba en pie, curiosamente, la vieja caseta del perro, un pequeño chalet de madera, olvidado al fondo del jardín, cerca del invernadero abandonado. «¡Derriben eso también!», gritó Guilherme señalando con su maletín de cuero en la mano. Fue en ese momento, justo en ese momento, una voz aguda, casi infantil, salió de adentro. «¡Ayúdame!». El obrero más cercano abrió los ojos como platos. «¿Qué fue eso, patrón?». «¿Qué de qué, muchacho? Sigue trabajando». Pero Guilherme... Guilherme se congeló. Los dedos le temblaban, la mandíbula apretada. Conocía esa voz. Era imposible, pero la conocía. La memoria hizo un chasquido, como madera vieja partiéndose. La última vez que había oído ese «ayúdame» fue una madrugada de hace mucho tiempo, cuando su hermanita Isadora desapareció en el jardín. Tenía 6 años, nunca volvió a aparecer, y ahora, 24 años después, esa misma voz salía de la caseta del perro. El corazón del hombre, que nunca había llorado por nadie, comenzó a latir como queriendo salir corriendo. Dio un paso hacia adelante y otro hacia atrás, como si el suelo quisiera tragárselo, pero la conciencia no lo dejara. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Silencio. El tipo de silencio que grita. Los empleados se detuvieron, uno a uno, mirando al patrón como quien ve un fantasma de carne y hueso. Y fue ahí, amigo mío, donde todo comenzó a desmoronarse de verdad. Guilherme se quedó parado, mirando esa caseta como si le hubieran crecido piernas y ojos. Un pedazo de madera cayéndose a pedazos, con el techo torcido y una plaquita vieja que decía «Thor», el nombre del perro de su infancia. El animal había muerto cuando él era niño, o al menos eso dijo su padre, la misma semana que su hermana desapareció. Demasiada coincidencia para su gusto. «¡Paren todo!», ordenó levantando la mano como árbitro en final de campeonato. Los obreros se miraron confundidos. Había sido solo una voz, tal vez de una radio o de algún niño de la calle haciendo una broma, pero el hecho de que el patrón estaba blanco como una sábana dejaba claro que el asunto era serio. «Señor Fontenelle, ¿está seguro? Podemos seguir derribando el resto y dejar la caseta para el final». «No, nadie la toca. Con permiso». Y fue él mismo, con traje y zapatos importados, quien caminó hasta la caseta. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. El viento se volvió más frío. Los árboles del jardín, que antes solo se mecían suavemente, ahora parecían inclinarse lentamente, como si estuvieran prestando atención. Se agachó, puso la mano en el picaporte oxidado. «Giro, nada. Está cerrada», murmuró, casi aliviado. Pero cuando hizo ademán de levantarse, volvió la voz. «Guilherme». La voz era clara, nítida, aguda, y lo peor, lo llamaba por su nombre. Retrocedió, dio 3 pasos torpes, tropezó con una rama y casi cae de espaldas. Nadie más escuchó, solo él. Solo él escuchaba esa maldita voz. Volvió con los obreros, intentando ocultar el pánico. «Cambio de planes. Están todos dispensados por hoy. Mañana vemos qué hacer». «Pero está bien, señor. Está un poco pálido». «Vete, Raimundo».
El jardín se vació en silencio. El último camión salió despacio, levantando polvo en la verja de hierro. Y allí se quedó Guilherme, solo en el patio de una mansión atormentada por los recuerdos, mirando una caseta de perro que susurraba el nombre de su hermana desaparecida. Respiró hondo, sacó el celular del bolsillo y llamó a la única persona viva que quizás tenía alguna respuesta. «Tía Estela, ¿aún tiene las llaves de la casa de papá?» Del otro lado de la línea, silencio. Luego la voz vieja, temblorosa y asustada de la tía respondió: Tú también oíste a Isadora, ¿verdad? El mundo de Guilherme se derrumbó. La sangre abandonó su rostro. La garganta se secó. ¿Qué quiso decir la vieja con también? ¿Qué sabía? ¿Y por qué nunca lo contó? El corazón de Guilherme parecía una batería de samba descompasada. Apretó el celular contra la oreja, como si quisiera exprimir más palabras de la boca de tía Estela. Aquello no tenía ningún sentido, o tenía demasiado. Y ese era el problema. Repita lo que dijo. La voz de ella vino temblorosa, empapada de pasado. Hace unos 3 años fui allí. Antes de vender la casa, fui a buscar unas cajas en el sótano, y cuando pasé por el jardín, juro por todo lo sagrado, escuché a una niña llorando y llamándote. Pensé que estaba volviéndome loca. ¿Por qué no le contó eso a nadie, tía? ¿Quién iba a creerme? Tu madre ya había muerto, tu padre desaparecido, y tú siempre tenías pavor de hablar de Isadora. Estaba cansada de parecer una vieja loca. Pensé que era cosa de mi cabeza, pero ahora que tú también la escuchaste, su voz se quebró. Guilherme colgó sin despedirse. El estómago le daba vueltas. Dio 2 pasos tambaleantes hasta el banco de piedra junto al cantero y se sentó. Miró al cielo, pero el cielo parecía devolverle la mirada. Nubes pesadas se acumulaban lentamente, como si el tiempo también tuviera memoria. Entonces recordó el viejo diario de su madre, guardado en uno de los armarios sellados del piso superior. Evitaba entrar allí. Olor a naftalina, alfombras húmedas y esa sensación constante de ser observado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que Isadora desapareció. Entró en la casa. Cada paso hacía que el suelo de madera crujiera como si gritara por ayuda. Subió las escaleras con el cuidado de quien carga dinamita. Cuando llegó al cuarto de su madre, el olor lo golpeó como una bofetada de infancia. Perfume antiguo, talco de bebé y un leve olor a vela apagada, aunque no había ninguna encendida. Al fondo del armario, envuelto en un pañuelo de encaje, allí estaba el diario, tapa de cuero descolorido, 3 flores prensadas entre las páginas y una dedicatoria escrita con letra cuidadosa. Para mi pequeña mariposa, que voló demasiado pronto. La mano de Guilherme temblaba. Hojeó con rabia, con desesperación, con miedo, hasta que se detuvo en una página que parecía arrancada y luego pegada con cinta adhesiva. Allí, con letras borrosas por lágrimas, se leía: 19 de septiembre de 1999. La escuché su voz otra vez, en el jardín, en la caseta. ¿Cómo puede ser? ¿Será que él mintió? ¿Será que ella aún? Soltó el diario al suelo. Otra vez, la caseta. Otra vez, la voz. Eso era. Algo en ese lugar no dejaba descansar a la niña. O peor, no la dejaba salir. Bajó corriendo. Ya no tenía miedo de parecer loco. El miedo ahora era otro. El miedo era haber ignorado durante todos esos años lo que tal vez pudo haberse evitado. Si Isadora estaba viva, si alguien la encerró allí, entonces él no era solo una víctima, era cómplice del silencio. Regresó al jardín. El viento se detuvo. La naturaleza contenía el aliento. Se arrodilló ante la caseta y, sin pensarlo, golpeó la madera con fuerza. «¿Isadora?» Ninguna respuesta, solo un crujido seco, como si algo se hubiera quebrado. Por dentro, el crujido seco que vino desde dentro de la caseta sonó más profundo de lo que Guilherme imaginaba. No era madera cediendo, era más grave, más denso, como si algo escondido desde hace mucho hubiera sido despertado. Se arrodilló, acercó el oído a la pared de la caseta y esperó.
Nada. Pero allí, en ese silencio sofocado, había algo más que ausencia de sonido. Había presencia. El tipo de presencia que eriza la nuca sin tocar, que oprime el pecho sin abrazar. El tipo de presencia que habita donde el tiempo se detuvo. Sin perder tiempo, corrió hasta el antiguo galpón de herramientas. Tomó un mazo pequeño y regresó al jardín con pasos decididos. La caseta ya no parecía frágil ni abandonada, parecía viva y asustada, como una niña acorralada en un rincón oscuro. «Si hay algo aquí dentro, va a salir ahora», golpeó el lateral de la caseta. La madera crujió, se partió, voló en astillas. Con 2 golpes más abrió un agujero lo suficientemente grande como para mirar dentro. La luz del sol rasgó la oscuridad. El polvo danzó en el aire. Las telarañas se movieron, y entonces lo vio. Al fondo de la caseta, cubierto de hojas secas, había algo envuelto en una manta infantil descolorida, rosa, con dibujos de mariposas, la misma manta con la que su hermana dormía cuando era bebé. El recuerdo se le clavó como un clavo en el alma. Se acercó con el corazón desbocado, tiró con cuidado. Debajo de la manta había huesos, pequeños, frágiles, claramente de una niña, y al lado, un osito de peluche con un ojo faltante. El nombre bordado en el pecho, Isa. Guillerme soltó un grito ahogado, cayó de rodillas. El mundo giró. ¿Era esa su hermana? No, no podía ser. El ADN aún debía confirmar, pero su corazón ya lo sabía. Eso no era solo un cuerpo, era un grito. Era un pedido de auxilio congelado en el tiempo. Se levantó tambaleante con la manta en brazos, como si cargara a un bebé dormido. Llamó a la policía, luego a la tía Estela. «Yo la encontré. Estaba aquí. Todo este tiempo. Aquí». Del otro lado, la vieja tía rompió en un llanto convulsivo. Dios mío, yo sabía que algo estaba mal. Tu padre nunca fue el mismo después de esa noche». Guillerme se tensó. «¿Cómo que mi padre? Él me prohibió contarte. Dijo que la niña había huido, que ustedes habían peleado. Pero yo sabía que era mentira. Lo sabía». La llamada se cortó. Guillerme miró al cielo. Las nubes se cerraron por completo. Un trueno distante rompió el silencio. La sensación ahora era otra. El dolor daba paso a la furia. Alguien mató a Isadora. Y más que eso, alguien lo encubrió. El pasado no estaba enterrado, estaba encerrado en la caseta del perro, y lo más aterrador era que ahora debía enfrentar una posibilidad peor que la pérdida: la verdad. Hay personas que no desaparecen, se esconden, y cuando uno esconde algo por demasiado tiempo, se convierte en leyenda. Eso fue lo que hicieron con el padre de Guillerme. Lo convirtieron en un misterio conveniente. Una desaparición oportuna, un fantasma demasiado cómodo para quienes necesitaban silencio. Pero ahora el silencio había sido roto. En la comisaría, el ambiente era tenso. Los huesos fueron enviados al Instituto Médico Legal. La pericia confirmó: pertenecían a una niña de entre 6 y 7 años. La manta, el osito, los rasgos dentales. Todo coincidía con Isadora Fontenelle, solo faltaba el informe de ADN. Pero Guillerme ya no necesitaba la ciencia para saber lo que su instinto gritaba. El comisario, un tipo bajo y pragmático, hojeaba el antiguo informe de desaparición. Página amarillenta, sellos desvaídos, firmas incompletas. Aquí dice que su padre prestó declaración en su momento. Afirmó que la niña salió a jugar al jardín y nunca regresó. No había señales de robo ni pistas externas. Guillerme respiró hondo. ¿Y a nadie le pareció extraño que el perro también desapareciera el mismo día? El comisario arqueó una ceja. «Perro, Thor, el perro de la familia, desapareció el mismo día que mi hermana. No hay mención de eso en el informe». Guillerme cerró los ojos. La rabia era tanta que le dolía en los dientes. «¿Y qué pasó con mi padre?». El comisario carraspeó, cruzó los brazos. «Su padre, el señor Aníbal Fontenelle, desapareció 1 año y medio después del caso de su hermana. Salió en un viaje de negocios y nunca regresó. Fue dado por desaparecido. Caso cerrado».
Guilherme sonrió con amargura. ¿Cerrado para quién? Salió de la comisaría con el peso del mundo en los hombros. Fue directo a la casa de tía Estela. La vieja lo recibió en bata, con los ojos hinchados de llanto y vergüenza. La casa olía a medicinas y arrepentimiento. Se sentaron en la sala. Ella sostenía un rosario con manos temblorosas. «¿Quieres saber lo que sé, verdad?» Él asintió en silencio. «Tu padre y tu madre discutían mucho, ya lo sabes, pero esa noche algo cambió. Yo estaba allí, escuché gritos y oí un llanto agudo. Y después, silencio, pero no cualquier silencio, un silencio pesado, como si alguien hubiera apagado el mundo». Hizo una pausa, respiró profundo, continuó. «A la mañana siguiente tu padre dijo que Isadora había desaparecido, que se había escapado, pero tenía tierra en las botas, y la ropa tenía sangre». Guilherme cerró los puños. «¿Por qué nunca lo contó? Porque él amenazó con internarme. Dijo que estaba perdiendo la cabeza, y yo tenía miedo de perderte a ti también». Su rostro se endureció. La rabia ahora era un motor, y el recuerdo hizo otro chasquido. Su madre, ella lo sabía, el diario lo dejaba claro, pero nunca confrontó a su esposo. Murió poco después, de un infarto, o tal vez de culpa. Guilherme se levantó. Si el cuerpo de ella estaba en la caseta, entonces fue él, o alguien lo ayudó a ocultarlo, completó la tía. En ese momento, el celular vibró en su bolsillo. Mensaje del comisario. «Informe preliminar listo, pero encontramos algo más». ¿Algo más? ¿Qué podía haber además de lo que ya dolía? O ChatGPT dice: «En el mundo de los vivos hay dolores que no se van. En el de los muertos hay silencios que sangran». Guilherme caminaba hacia la comisaría como quien va a un entierro sin ataúd. O peor, con un ataúd demasiado abierto para que el pasado quepa quieto. Al llegar, el comisario ya lo esperaba con la expresión de quien descubrió algo que preferiría no haber sabido. «Encontramos más que huesos». Sobre la mesa había una pequeña caja sellada, etiquetada por el Instituto Médico Legal. A su lado, un informe preliminar y una bolsita plástica con dos objetos, un diente de leche y un collar de plata con un dije en forma de estrella. Guilherme lo reconoció al instante. Ese collar era de Isadora. Se lo regalé en su cumpleaños, el último antes de... El diente estaba incrustado en la madera, en el fondo de la caseta, y el collar estaba enterrado allí, junto a un trozo de tela y cabellos. El comisario abrió la carpeta con cuidado. La pericia encontró rastros de fibra humana atrapados entre las tablas de la estructura. Alguien encerró a esa niña viva y la dejó morir. Guilherme sintió cómo el aire desaparecía de sus pulmones. Era peor de lo que imaginaba. Su hermana no solo había sido asesinada, había sido olvidada, encerrada, silenciada. «¿Y qué significa eso?», susurró. «Significa que no fue un accidente, ni una desaparición. Fue homicidio, calificado y con agravantes». El silencio se instaló, denso, pegajoso. Pero el comisario continuó. «Hay algo más. Uno de los cabellos encontrados es compatible con su padre. Hicimos una comparación rápida con un cepillo personal suyo, archivado como evidencia antigua del caso de su desaparición». Guilherme apretó la mandíbula. «Entonces, él estuvo allí, por lo menos, después del crimen. O durante», completó el comisario seco. La cabeza de Guilherme daba vueltas. El suelo parecía deslizarse bajo sus pies, pero no lloraba. Aún no. El llanto estaba allí, atrapado entre los dientes, esperando el momento justo para estallar. Salió de la comisaría sin mirar atrás. Condujo hasta la mansión. Se detuvo en el jardín. Se apoyó en la vieja caseta, ahora destruida, y miró el agujero en el suelo. Una tumba, sin lápida, sin oración, pero ahora con historia. Se sentó sobre el césped. El viento soplaba entre los árboles como susurrando nombres que nadie más se atrevía a decir. En la palma de la mano, el collar de su hermana. El metal aún tibio, como si tuviera corazón,
Y allí, por primera vez en décadas, Guilherme lloró, no de miedo, ni de tristeza, sino de odio, porque sabía que aquello no había terminado. Si su padre había desaparecido, fue porque alguien lo ayudó, y ahora el nombre que retumbaba con fuerza en su cabeza era otro: Raimundo, el jardinero de la familia, el mismo que aún vivía en la ciudad, el mismo que apareció la mañana de la desaparición, con tierra bajo las uñas. O ChatGPT dice: Guilherme no durmió esa noche, y no era insomnio de luto, era vigilia de cazador. Mientras la ciudad apagaba sus luces, él encendía la llama de la desconfianza. Repasó mentalmente todos los rostros que rodeaban la mansión en aquella época, pero solo un nombre resonaba como martillo en hierro viejo: Raimundo, Raimundo Bento, jardinero de la familia por más de 30 años, devoto, callado, siempre con sombrero de paja y botas sucias. Guilherme recordaba cuando era niño y el viejo podaba los rosales mientras él e Isadora corrían por el jardín. Recordaba haber visto su mirada dura, especialmente cuando la niña jugaba cerca del invernadero. El tiempo pasó, pero Raimundo nunca se fue de la ciudad. Vivía en una casita sencilla al final del barrio de los Oliveiras, cerca de las vías del tren. Y fue allí donde Guilherme fue, sin avisar, sin pensar. El portón estaba entreabierto. Un ladrido ronco vino desde dentro. Un perro viejo, flaco, encadenado al porche. Guilherme subió los escalones de madera podrida, golpeó la puerta. Silencio. Raimundo, soy yo, Guilherme Fontenelle. Más silencio. Necesitamos hablar. La puerta se abrió lentamente. Del otro lado, Raimundo parecía más viejo que la misma casa. Piel curtida por el sol. Ojos pequeños, llenos de recuerdos. La mano temblaba en el picaporte. Sabía que ibas a venir. La voz salió como quien mastica vidrios rotos. ¿Sabía? La caseta. Cuando vi en la tele que la encontraron, supe que no tardarías. Entraron. La sala olía a aceite y polvo. En la pared, un cuadro de la Virgen María con una vela derretida en el suelo. ¿Sabía usted que ella estaba allí? Raimundo no respondió. Fue hasta la mecedora, se sentó despacio y miró al vacío. Yo solo era un empleado, señor, pero lo veía todo. Su padre cambió después de la muerte de su madre. Mi madre murió 2 años después que Isadora. Sí, pero por dentro ya estaba muriendo desde antes. Guilherme se acercó con los ojos fijos en el viejo. Dígame qué pasó aquella noche. Raimundo cerró los ojos. La niña no quería entrar. Lloraba. Decía que su padre le había gritado. Yo también lo oí, y lo vi arrastrándola por el jardín, pero yo no hice nada. Fingí que no vi. Tenía miedo. Él era un hombre importante, poderoso, y enfermo. ¿Enfermo cómo? El viejo respiró hondo. Le oí decirle a la niña que tenía el mal de su madre, que tenía que estar encerrada para no contagiarlo. Eso es una locura. ¿Locura o excusa de cobardes? Guilherme bajó la cabeza. El pecho le ardía. Cada palabra era una pala de tierra arrojada sobre un recuerdo feliz. ¿Usted ayudó a esconderla? Ayudé a callar, y eso es casi lo mismo. El silencio se hizo pesado. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie hizo nada? Raimundo lo miró con ojos húmedos. Porque en esa casa la verdad siempre se enterraba bajo las flores, y yo fui solo un cobarde más, con miedo de perder el trabajo. Pero yo guardé algo. Se levantó lentamente, fue hasta un armario y sacó una caja de zapatos. Se la entregó a Guilherme. Todo está ahí: cartas, notas de tu hermana y una cinta. Ella la grabó antes de desaparecer. Guilherme sintió la mano temblar. Allí, en esas hojas amarillentas, estaba lo que nadie nunca tuvo el coraje de leer, pero ahora la escucharía. De la propia voz de su hermana. O ChatGPT dice: la grabadora era antigua, de esas que se usaban en los salones de clase en los años 90, negra, con botones duros y la cinta algo arrugada en el centro. Guilherme sostenía el aparato como si fuera un artefacto sagrado, o una bomba a punto de estallar. En la sala del viejo Raimundo
con paredes impregnadas de moho y arrepentimiento, apretó el botón de play sin decir una palabra. Un siseo llenó el ambiente. Luego, la voz de una niña. «Hola, soy yo, Isa». La garganta de Guilherme se cerró. Era la voz de ella, viva, pura, como si estuviera allí, sentada sobre la alfombra, con su osito en el regazo. Si algún día alguien escucha esto, es porque logré esconderlo. Y tú lo encontraste. Solo quería decir que tengo miedo, miedo de papá. Se enoja cuando hablo con mamá. Dice que mamá murió por mi culpa. Pero ella no murió. Me visita de noche, en mi cuarto, me abraza y canta. Pausa. Un sonido de olfateo. Ayer lo vi hablando solo en el jardín. Dijo que tengo la misma mirada de mamá, que la mirada de mamá era del demonio y que ya no puedo salir. Me encerró en el invernadero. Tenía frío y hambre, pero Thor se quedó conmigo. No me deja sola. Más estática. Luego la voz más baja. Escondí la cinta dentro de su casita. Si la encontraste, es porque la verdad salió. Te amo, Gui. Eras mi héroe. La cinta se detuvo. Guilherme no podía respirar. Las palabras de su hermana eran clavos, entrando uno por uno en el pecho. Raimundo solo bajó la cabeza. Él decía que ella era igual a la madre, que ambas veían cosas, que hablaban con lo que no existía. Guilherme se levantó, temblando. Mi padre mató a las dos. Tu madre murió de verdad, de dolor, de no ser escuchada. Pero a la niña, él la mató con el silencio, y yo ayudé. El viejo comenzó a llorar, pero Guilherme ya no tenía lágrimas. El rostro estaba seco, pero los ojos ardían. Salió de allí con la cinta, las cartas y la certeza de que la justicia ya no era una opción, era un deber. Y no por venganza, sino por la voz de su hermana, que nunca dejó de intentar ser escuchada, incluso encerrada en una caseta de perro, mientras el mundo fingía que ella había desaparecido. Al día siguiente, Guilherme regresó a la comisaría con el material. El comisario lo escuchó todo. Tenemos lo suficiente para reabrir el caso como homicidio doloso, con agravantes de encierro y tortura. Pero mi padre está muerto o desaparecido. El comisario cruzó los brazos. Desaparecido, pero con el CPF activo. Alguien movió su cuenta bancaria hace 2 meses, a través de una empresa fantasma en Minas Gerais. Guilherme arqueó una ceja. ¿Quiere decir que está vivo? ¿O que alguien se hace pasar por él? Pero ahora tenemos motivo para ir tras la pista. Y en ese momento sonó el teléfono en la sala del comisario. Atendió, escuchó en silencio, y luego miró a Guilherme con expresión helada. Recibimos una denuncia anónima. Dijeron que vieron a un hombre parecido al retrato hablado de su padre, entrando en un asilo psiquiátrico en Ouro Preto, con nombre falso y una pulsera de plata en la muñeca izquierda. ¿Pulsera?, preguntó Guilherme casi sin voz, con una plaquita que dice Gui e Isa para siempre. El mundo se desmoronó una vez más. Era el mismo regalo que le había dado a su padre cuando tenía 7 años. Ahora la pregunta ya no era si su padre estaba vivo, era por qué estaba escondido, justamente en un hospital psiquiátrico. El asilo se llamaba Refugio de las Palmeras. Estaba en lo alto de una colina en Ouro Preto, rodeado de selva cerrada y niebla que bajaba cada mañana como si Dios soplara la tierra para que nadie viera lo que pasaba ahí dentro. El tipo de lugar donde las familias ricas entierran sus secretos con batas blancas y diagnósticos convenientes. Guilherme llegó con el expediente de su padre en la mano y la cinta de su hermana en el bolsillo. El coche se detuvo frente al portón oxidado. Una enfermera lo recibió, demasiado simpática para un lugar que olía a pasado rancio y medicamento vencido. Señor Guilherme, el paciente que usted busca está aquí desde 2007. Ingresó con un nombre falso, Arnaldo Figueira. Pero su huella digital coincidió con la de su padre en el sistema nacional. Nos sorprendimos cuando usted llamó. Él no recibe visitas desde hace más de una década. ¿Está lúcido? Depende de lo que usted llame lucidez. Subieron por un corredor largo.
lleno de puertas numeradas con ventanas enrejadas. El eco de los pasos rebotaba en las paredes. Afuera, los vientos golpeaban los cristales como si intentaran entrar para advertir algo. Llegaron hasta la habitación 13. La enfermera abrió la puerta con un manojo de llaves. Pasa la mayor parte del tiempo en silencio, pero dice algunas frases, siempre las mismas. Guilherme entró, y allí estaba él, sentado en una silla de ruedas mirando al vacío, con el cabello blanco como ceniza y la barba descuidada, delgado, encogido, como si se hubiera marchitado por dentro. En sus muñecas 2 pulseras, una médica y otra de plata. La plaquita aún brillaba. Guy e Isa para siempre. Guilherme se acercó despacio. Las manos le temblaban. «Papá». El anciano giró los ojos, pupilas sin brillo pero con algo allá en el fondo. Algo que resistía al tiempo y a los sedantes. «Guy, mi niño». La voz salió débil, pero reconocible. Guilherme se arrodilló frente a él. «¿Por qué hiciste eso?» El anciano tardó en responder, como si buscara dentro de su cabeza un cajón que no quería abrir. Isadora veía cosas, como la madre, susurraban en la oscuridad, sonreían a las sombras. Yo necesitaba callar eso. Yo tenía que protegerlos. Matándola. No la maté, solo la encerré. Dejó de gritar y entonces me fui. Guilherme cerró los ojos. El mundo giraba. Dejaste morir a una niña, a tu hija, a mi hermana. El viejo lloraba ahora, pero no era arrepentimiento, era miedo. Ellas venían a visitarme por la noche, la madre y la niña. Hablaban bajito, decían que el jardín aún recordaba, que la caseta aún susurraba. Guilherme se puso de pie. Ya no había nada más que decir. Salió del cuarto, con los puños apretados y el alma hecha ruinas. En el pasillo, el comisario lo esperaba. «Vamos a detenerlo. Será trasladado a un centro forense. Aunque sea declarado inimputable, esto no quedará impune». Pero Guilherme no respondió. Miró la lluvia que empezaba a caer afuera. Gotas gruesas, como lágrimas de un cielo que ha visto demasiado. Sabía que la justicia estaba en camino. Pero también sabía que hay cosas que ninguna ley resuelve. Porque cuando la sangre traiciona a la sangre, no hay esposa que encadene lo que se rompe por dentro. Y aún faltaba algo, el entierro de su hermana, un funeral simbólico que le diera a Isadora lo que nunca tuvo, un adiós digno. O ChatGPT dice, el cielo parecía saberlo. Llovía fino, frío, persistente, como si el mundo llorara por aquellos que ya no podían hacerlo. El funeral de Isadora Fontenelle no tuvo multitudes, ni flores caras. Solo un ataúd blanco demasiado pequeño frente a un hueco abierto en la tierra, y un hombre de traje gris con el alma hecha pedazos. Guilherme eligió el jardín de la antigua mansión, mandó limpiarlo, restaurarlo, y allí construyó un memorial. No suntuoso, pero lleno de símbolos, una estatuilla de mariposa, una placa con el nombre de su hermana y en el centro del cantero, la casita restaurada. No para esconder el horror, sino para recordar que el dolor también es historia. Tía Estela sostenía un paraguas y un rosario. El comisario vino. Raimundo también, con la cabeza gacha, cada uno con su peso, pero fue Guilherme quien rompió el silencio. Durante 24 años creí una mentira. Pensé que ella había huido, desaparecido, evaporado con el viento. Pero la verdad es que fue silenciada, encerrada, olvidada. Colocó el collar de plata sobre el ataúd. No merecías este final, Isa. Y yo no merezco tu perdón. Pero pasaré el resto de mi vida intentando que el mundo te escuche, porque ahora tienes voz. Los puñados de tierra comenzaron a cubrir el ataúd. Guilherme no apartó la mirada. Cada palada era una página reescrita, un grito finalmente escuchado. Al final, el silencio fue roto por el sonido de una cajita musical. Tía Estela había traído el antiguo juguete de la niña. La melodía era suave, pero cargada de lágrimas. El funeral terminó, pero no la historia. Porque ese mismo día, Guilherme tomó una decisión.
Iba a transformar la mansión en una fundación para niños desaparecidos, con el nombre de su hermana en la entrada, Fundación Isadora. La reforma de la mansión llevó meses. Guilherme vendió sus acciones en las empresas, rompió con socios y desapareció de la alta sociedad que antes lo adulaba. Era el hombre que había abandonado los millones para saldar una deuda con el pasado. Las paredes recibieron nueva pintura, los cuartos, nuevos propósitos. El antiguo sótano se convirtió en centro de acogida, la biblioteca en un archivo para casos sin resolver, todo con nombre, rostro e historia. Nada volvería a ser olvidado, pero no todos estaban contentos. Los diarios sensacionalistas comenzaron a estallar. Arquitecto millonario transforma escena de crimen en refugio. De heredero a mendigo, Guilherme Fontenelle rompe con su clan. Pero él no se inmutaba. La fundación ya había salvado a 3 niños, y cada uno de ellos lo llamaba Tío Guy. Eso dolía, pero dolía bonito. Un día llegó una carta anónima, sin remitente, papel viejo, olor a tabaco. Ella no fue la única. Tu padre veía el mal en todos. Busca en el fondo del invernadero, donde ni las raíces se atrevían a crecer. Guilherme apretó los dientes. ¿Más secretos? Bajó al jardín. Abrió la trampilla del viejo invernadero. Allí abajo, el sótano de piedra, una zona que nunca había tenido valor para explorar. Al fondo encontró restos de juguetes y una caja de madera con marcas de uñas. La caja estaba vacía, pero tenía sangre seca en la tapa y una foto rota en su interior. 4 niños. Uno de ellos no era de la familia, ni vecino, ni conocido. La pregunta volvió con fuerza. ¿Cuántos más? O ChatGPT dice, las investigaciones volvieron a arder. Guilherme entregó la foto al comisario, junto con la cinta de Isadora, la carta anónima y todo lo que había encontrado. La prensa comenzó a sospechar. El arquitecto benevolente ahora era una figura en el centro de un caso mayor, un caso que olía a red, una red de silencio, con nombres poderosos detrás. Tía Estela empezó a recibir amenazas. Raimundo desapareció y la fundación sufrió un intento de incendio. Era personal y profundo. Una madrugada, Guilherme fue despertado por un grito proveniente del jardín. Una de las niñas albergadas, una pequeña de 8 años, estaba en shock, señalando el cantero. Había una señora con el pelo negro y me dijo, «No dejes que él vuelva». El miedo se apoderó de la casa, pero Guilherme no retrocedió. Fue al archivo, revisó los registros de su padre y descubrió que el viejo Aníbal Fontenelle ya había sido acusado, en secreto, de abuso. En 1983, el proceso fue archivado. Desapareció como todo lo que amenazaba a los ricos. La niña de la foto era hija de una ex empleada de la casa, desaparecida hasta hoy. Otra más. El pasado no solo gritaba, golpeaba la puerta y esta vez Guilherme iba a abrir. La mansión comenzó a cambiar, no en estructura, sino en alma. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, niños que lloraban sin razón aparente. Pero Guilherme lo sabía. Eso no era un fantasma, era memoria. La memoria tiene olor, tiene sonido, tiene presencia. Y en esa casa, la memoria todavía dolía. Decidió convocar una rueda de prensa. Allí, en el jardín, frente a las cámaras, lo contó todo, sobre su padre, sobre su hermana, sobre los niños, y al final dijo, si esta casa es destruida, van a borrar el dolor que carga, pero si vive, cada pared recordará a los que fueron silenciados. Al día siguiente recibió un sobre. Dentro, el nombre de 3 niños más desaparecidos, y en el pie de página, una firma, R. Raimundo seguía vivo, y sabía más de lo que decía. Raimundo fue encontrado en una ciudad vecina, enfermo, arrepentido. Antes de morir, escribió una carta para Guilherme. No fue solo tu padre. Había gente que venía a visitar, gente que pagaba por ver. Yo lo veía, pero nunca hablé.
Había políticos, jueces, gente que tú saludabas en la misa. Yo solo era el jardinero, pero enterré más de un secreto en esa tierra. La carta fue anexada a la investigación. Guilherme se sentó frente a la chimenea de la fundación, con los niños durmiendo en el piso de arriba. El fuego crepitaba, los recuerdos ardían, y entendió, la historia de su hermana era solo la punta. Pero aunque nunca descubriera todos los nombres, él ya había comenzado a cambiar el final. La vida tiene cuentas que no cierran. A veces el dolor dura más de lo debido, y la justicia llega tarde, cojeando, arrastrando los pies. Pero llega. Y cuando llega, aunque no devuelva lo perdido, al menos ilumina lo que estuvo demasiado tiempo en la oscuridad. La Fundación Isadora cumplía 5 años. El jardín de la antigua mansión, ese mismo donde la caseta del perro guardaba el grito de una niña olvidada, ahora florecía como nunca. Un corredor de lavandas conducía al memorial, donde cientos de nombres estaban grabados en placas de piedra. Nombres de niños encontrados, otros aún sin rostro, pero todos recordados. Guilherme, con el cabello gris y paso sereno, caminaba entre los árboles con pasos tranquilos. Ya no era el hombre consumido por la culpa, era otro. Alguien que no olvidó el dolor, pero que decidió caminar con él, sin dejar que lo devorara. Se sentó en el banco de piedra frente a la caseta restaurada. Niños jugaban cerca, voces, risas, vida. Del bolsillo sacó la vieja grabadora. Apretó play por última vez. La voz de su hermana volvió dulce y valiente. Si encontraste esta cinta, es porque me escuchaste. Te amo, Guy. Tú eras mi héroe. Cerró los ojos. Sonrió con el alma. La brisa pasó suave entre las hojas, como una caricia. No fui tu héroe, Is. Tú fuiste la mía. Allí, sentado en el mismo lugar donde todo comenzó, escribió en su cuaderno: «Esta casa ya fue prisión, ya fue tumba. Hoy es refugio, ya sirvió para callar. Hoy sirve para escuchar. Lo que el dolor destruyó, la memoria reconstruyó. Y si algún día borran mi nombre, que nunca borren el coraje de una niñita que, incluso encerrada en una caseta, nunca dejó de hablar». Y al cerrar el cuaderno, el silencio fue interrumpido por una niña de trenzas corriendo hacia él. «Tío Guy, ven a ver el dibujo que hice». Se levantó, despacio, pero entero. Tomó la mano de la niña y caminó con ella hasta la galería de la fundación. En la pared, el dibujo, una casita, un jardín y 2 figuras de la mano. Un niño grande y una niña con vestido rosa, con alas de mariposa. Guilherme sonrió. El pasado no podía ser cambiado, pero el futuro sí. Y en ese pedazo de tierra donde un día se gritó sin que nadie escuchara, ahora solo se oía el sonido de la vida. Hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir borrada. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia, Comenta aquí abajo, deja tu me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perder más historias buenas como esta. Hasta la próxima, de tu viejito rico.